El sol caía lento sobre los muros descascarados de la vecindad. Era un calor extraño, sofocante, casi enfermizo. No había viento, ni el zumbido de las moscas que solían revolotear sobre los cubos de agua. Solo el silencio, denso y pesado como el vapor que se pegaba en la piel. El chavo jugaba con una pelota vieja cerca del barril, sudando a chorros. Cada bote de la pelota resonaba en las paredes como si rebotara en una cueva vacía. Don Ramón, recostado en la sombra de la escalera, limpiaba su gorra con un trapo sucio, mirando al cielo sin entender por qué aquel día el aire parecía arder. La Chilindrina, con la cara colorada, se abanicaba con un cuaderno. «Papi, ¿por qué hace tanto calor?», preguntó, frotándose el cuello. «No sé, Chilindrina», respondió don Ramón, con voz seca. «Ni las nubes se asoman hoy. Hasta los pájaros se fueron». El chavo se acercó corriendo. «Don Ramón, ¿puedo tomar un poquito de agua?». Don Ramón miró hacia la cubeta junto a la puerta. Vacía. Solo quedaban gotas que se deslizaban por la madera reseca. «Se acabó», dijo, encogiéndose de hombros. «Pero ahorita abro la llave y llenamos otra vez». Entró al pequeño patio común, donde estaba la llave principal de agua. Giró la manija. Un crujido metálico, y luego... nada. Ni una gota. «¿Eh?», dijo, mirando el tubo oxidado. «¿Qué demonios?». Abrió más, cerró, volvió a abrir. Nada. El silencio se hizo aún más denso. Hasta el chavo dejó de moverse. Desde la ventana de enfrente, doña Florinda asomó la cabeza, con un trapo húmedo en la frente. «¿Qué pasa ahora, don Ramón?». ¿Otra vez rompió la tubería? «No, doña Florinda. No sale agua». «Nada». Doña Florinda frunció el ceño. «¿Cómo que no sale?». «Si esta mañana llené la jarra». «Pues mire», dijo don Ramón, girando de nuevo la manija. «Escuche». El chirrido del metal retumbó como un gemido agudo. Después, solo el eco del aire dentro de las cañerías. Kiko apareció detrás de su madre, con el rostro rojo y la lengua seca. «Mami, tengo sed». «Tranquilo, tesoro», dijo ella, acariciándole el cabello. «Iré por más agua al tinaco». Subió las escaleras con el cubo. Desde arriba, su voz se escuchó confusa, temblorosa. «No hay nada. Está vacío». El silencio volvió, pero esta vez dolía. El profesor Girafales, que había llegado poco antes con su ramo de flores marchitas, dejó el sombrero en el suelo. «Debe ser una falla del suministro. En cualquier momento regresará». Pero el chavo se quedó mirando el tubo, como si algo invisible saliera de ahí, algo que él sí podía sentir. «No. No va a volver». Todos lo miraron. «¿Qué dices, chavo?», preguntó el profesor. «El agua se fue. Y no quiere volver». Esa noche, el aire se volvió aún más pesado. Nadie podía dormir. El suelo crujía con un sonido extraño, como si debajo de la vecindad algo se moviera, algo hueco. Doña Clotilde encendió una vela y salió a mirar al cielo. Ni una estrella. Ni una nube. Solo un resplandor gris. «Esto no es normal», susurró, y su sombra se alargó por la pared. «No es natural que el agua desaparezca así». El señor Barriga llegó poco después, acompañado de ñoño. «Buenas noches», dijo, limpiándose el sudor. «Vine a cobrar la renta, pero parece que...». Hizo una pausa. «¿Qué es ese olor?». Nadie entendía. El aire tenía un aroma extraño, a óxido caliente, a tierra reseca. El chavo, desde su barril, murmuraba entre sueños. «Tiene sed. Tiene mucha sed». Don Ramón lo sacudió. «Chavo. Despierta, muchacho. El agua», susurró el niño, con los ojos vidriosos. «La escucho. Debajo del suelo. Llorando». Doña Clotilde se persignó. «No digas eso, niño». Pero el sonido estaba ahí. Un murmullo tenue, como si en las tuberías todavía quedara algo moviéndose, una especie de suspiro líquido que se arrastraba entre los muros. Al amanecer, el calor era insoportable. El cemento del patio hervía. Las plantas de doña Clotilde estaban completamente secas, deshechas como ceniza. ñoño lloraba. Su padre intentaba consolarlo con una botella vacía. El profesor Girafales revisaba los tubos, pero todos estaban vacíos, huecos como huesos. «Ni en la calle hay agua», dijo. «Revisé las otras vecindades, y están igual. No hay nadie afuera».
Doña Florinda lo miró con pavor. ¿Cómo que no hay nadie? Nadie. Las calles están vacías. Y hace más calor cada minuto. Don Ramón se pasó una mano por la frente. Esto está muy raro, profesor. Muy raro. El chavo, sentado junto a su barril, susurró de nuevo. El agua se esconde. Porque tiene miedo. Todos callaron. El profesor Girafales tragó saliva. ¿Miedo de qué, chavo? El niño levantó la mirada. Sus ojos estaban secos, enrojecidos. De nosotros. Esa tarde, el olor del aire se volvió insoportable. Era como a metal caliente, a algo viejo y muerto. Las sombras parecían más largas, como si el sol no quisiera irse, pero tampoco estuviera vivo del todo. El barril del chavo crujía. Desde dentro se oía un goteo. Él lo miró fijamente, acercando el oído. Cuando asomó la cabeza dentro, vio que no había agua. Solo humedad, respirando como si el barril tuviera pulso. Don Ramón lo llamó desde lejos. Chavo, deja eso. Vas a ensuciarte más. Pero el niño no respondió. Solo dijo, con un hilo de voz. Está volviendo. Pero no como antes. Doña Clotilde se estremeció. ¿Qué quieres decir, niño? El chavo lo miró todo el tiempo. Su reflejo temblaba en el fondo seco del barril, como si algo lo imitara desde abajo. El agua. No quiere que tengamos sed. Quiere que seamos como ella. Nadie entendió. Solo el viento, por primera vez en el día, sopló leve entre los pasillos. Pero no refrescó. Traía consigo un murmullo, un eco húmedo, un sonido que nadie supo si venía de los caños. O de las paredes mismas. Y entonces, por primera vez en la historia de la vecindad, se escuchó un llanto. No humano. No líquido. Algo en medio. Y el eco del grifo vacío respondió como si también llorara. El amanecer no trajo alivio. El calor seguía ahí, inmóvil, como una mano invisible apretando cada rincón de la vecindad. El aire era espeso, difícil de respirar. Y lo más inquietante. El cielo no era azul. Era un tono grisáceo, enfermizo, como si el sol se hubiera filtrado a través de polvo viejo. El chavo fue el primero en salir de su barril. Caminó lento, arrastrando los pies. Don Ramón. Tengo sed. El hombre, ojeroso, apenas podía mantenerse de pie. Yo también, chavo. Todos tenemos. La chilindrina se acercó con los labios agrietados. Papi, soñé con el mar. Pero cuando metía las manos, el agua se hacía polvo. Don Ramón la abrazó, intentando tranquilizarla, aunque él mismo tenía miedo. En el centro del patio, la cubeta de metal que antes usaban para lavar seguía vacía. Pero cada cierto tiempo, emitía un sonido hueco, como si algo se moviera dentro. El profesor Girafales observaba el suelo. Las tuberías no deberían hacer ruido sin presión. Murmuró, casi para sí mismo. Doña Florinda, con el rostro pálido, le respondió. No son las tuberías, profesor. Es algo más. Al mediodía, el calor era insoportable. Las paredes transpiraban una humedad extraña. No era agua, sino un líquido opaco, casi aceitoso. Ñoño, mareado, preguntó. ¿Eso es agua, papá? El señor Barriga se acercó con cuidado. Tocó una gota que resbalaba por el muro y la olió. No. No lo hagas, papá. Dijo el niño. Pero el hombre ya lo había hecho. Y frunció el ceño. No huele nada. Pero está caliente. Don Ramón tomó un trapo y limpió la pared. La mancha volvió segundos después, como si el muro sangrara humedad. El chavo la miraba fijamente. Nos está mirando. Dijo en voz baja. Todos lo escucharon. Nadie quiso creerle. Esa tarde, el profesor Girafales decidió ir a buscar ayuda. Volveré con agua. Prometió, aunque su voz temblaba. Pero cuando cruzó el portón de la vecindad, se detuvo. La calle estaba vacía. No había autos, ni perros, ni siquiera viento. Solo un silencio tan grande que parecía absorber los sonidos. Caminó unas cuadras, pero pronto notó que el aire afuera era aún más denso, y el calor. Insoportable. El pavimento estaba agrietado, y entre las grietas salía vapor. El profesor regresó corriendo. No hay nadie. Gritó al entrar. La ciudad está vacía. Doña Florinda se llevó las manos a la cara. Vacía. Completamente. Las casas están cerradas, y hay un olor, como
como si algo se estuviera evaporando. El chavo levantó la vista. Se está llevando el agua. Toda. Esa noche, no encendieron las luces. El calor de las bombillas era insoportable. Se sentaron todos alrededor del barril del chavo, como si aquel objeto fuera un centro invisible de seguridad. Doña Clotilde sostenía una vela. Su llama era débil, alargada, como si el aire la estrangulara. «Hay algo debajo de nosotros», dijo ella, con voz baja. «Lo siento moverse, lo oigo respirar». «¿Qué está diciendo, doña Clotilde?», preguntó don Ramón, agotado. «El agua siempre ha tenido memoria», susurró. «Pero ahora tiene hambre». El silencio fue absoluto. El chavo apoyó la oreja contra el suelo. Y todos escucharon un murmullo profundo, distante, como si en el subsuelo hubiera un río que lloraba. No era un sonido constante, sino irregular, como un gemido que iba y venía. Kiko empezó a sollozar. «Mami, quiero irme». Doña Florinda lo abrazó. «No podemos, tesoro. El aire afuera quema». El profesor intentó racionalizarlo. «Debe haber una ruptura en las cañerías». Pero su voz no convencía a nadie. Cada respiración se sentía más difícil. La humedad que rezumaba de las paredes parecía expandirse, lenta, viva. A medianoche, la vela se apagó sola. El patio quedó sumido en una oscuridad densa. Solo se oía el eco del goteo. Don Ramón se levantó. «Voy a ver si el grifo da aunque sea una gotita», dijo, más para sí que para los demás. Giró la manija. Esta vez, el sonido fue distinto. Y de la boca del tubo, salió una bruma leve, fría. La chilindrina gritó. «Papi, no lo toques». Pero él ya había acercado la mano. No salió agua. Salió una especie de niebla húmeda que se enroscó en sus dedos, tibia al principio, luego helada. Don Ramón retrocedió de golpe. «Está viva», exclamó, temblando. El chavo, con los ojos muy abiertos, murmuró. «Les dije. El agua no quiere volver. Quiere que vayamos con ella». Desde ese momento, las cosas cambiaron. El aire empezó a tener un sonido, un zumbido casi imperceptible, como si algo enorme se moviera despacio bajo el suelo. Las sombras de los objetos se curvaban ligeramente, como si la luz pasara a través de un líquido invisible. Y en las noches, el barril del chavo seguía goteando. Aunque nadie le echara nada. Doña Clotilde fue la primera en notarlo. El sonido viene del pozo de desagüe. El profesor se acercó, arrodillándose. Del interior salía un viento frío y húmedo, con un olor antiguo. Un susurro. No era una voz humana, pero decía algo. Algo que nadie entendía. Excepto el chavo. «Nos está llamando», dijo, con la voz más seca que nunca. «Dice que el agua no desapareció. Solo se escondió donde no la alcancen los hombres». «¿Y dónde es eso?», preguntó el profesor, estremecido. El niño sonrió débilmente. «Debajo de todo. Esa noche no durmió nadie. Y cuando por fin salió el sol, si es que aún se podía llamar sol a ese círculo pálido y sin calor, las plantas estaban muertas, los cubos resecos, y hasta el sudor se había secado sobre la piel». El chavo, sin fuerzas, murmuró. «El agua. Tiene sed también». Y el sonido del grifo volvió a escucharse, por sí solo. Como si alguien, desde el otro lado de la tubería, estuviera tratando de abrirla. Desde dentro. Pasaron 3 días. O al menos eso creyeron. El sol ya no salía ni se ponía con claridad. Parecía quedar suspendido en un mismo punto del cielo, inmóvil, derramando una luz enferma. La vecindad olía a polvo. A hierro seco. A desesperación. El chavo ya no jugaba. Se quedaba sentado frente al barril, mirando hacia adentro, como si esperara que algo respondiera desde el fondo. Doña Florinda apenas hablaba. Su cabello estaba opaco, y sus labios tan resecos que sangraban al moverse. El profesor Girafales intentaba mantener la calma, pero su voz se había vuelto ronca. Tenemos que racionar lo poco que queda de humedad», murmuraba, sosteniendo una taza vacía. Ñoño lloraba sin lágrimas. Don Ramón ya no discutía con nadie. Solo fumaba cigarrillos sin encender, porque no había fósforos. Y doña Clotilde caminaba de un lado a otro con su vela apagada, murmurando oraciones que nadie recordaba. Esa tarde, el suelo vibró. Apenas un instante, como un leve temblor.
El sonido vino desde las cañerías, un retumbar líquido, como si algo enorme se desplazara por debajo. El chavo levantó la cabeza. Ya casi llega, dijo. Todos lo miraron. ¿Qué cosa?, preguntó don Ramón. El agua. Pero no como antes. El silencio fue tan profundo que hasta el aire pareció detenerse. Desde el grifo oxidado, una gota cayó. Una sola. Brillante, espesa, casi dorada. Don Ramón la miró con ojos incrédulos. Agua. Corrió hacia la llave, y giró con fuerza. Nada más salió. Solo esa gota, que rodó lentamente por el metal. Hasta caer al suelo. La chilindrina se agachó a mirarla. Parece viva. Y todos lo sintieron. El sonido de la gota al tocar el cemento no fue un plop. Fue un suspiro. Esa noche, los sueños llegaron. Pero no eran sueños comunes. Eran recuerdos húmedos. Don Ramón soñó que estaba en la fuente del parque, pero el agua lo observaba. La superficie era como un espejo, y en el reflejo no estaba él. Había una figura líquida que sonreía, con su mismo rostro, pero deformado por las ondas. Doña Florinda soñó con su cocina inundada. El agua subía lentamente, sin sonido, sin frío. Cuando trató de escapar, vio su propio cuerpo flotando en la superficie, con los ojos abiertos. El chavo soñó con el barril. Pero esta vez, el barril estaba lleno. Y dentro de él, algo respiraba. Al despertar, el calor seguía igual. El profesor Girafales escribió notas en un cuaderno. Día 4. No hay agua. El aire se ha vuelto más denso. La piel transpira pero el sudor se seca en segundos. El chavo dice que el agua está debajo. Que escucha su nombre en las paredes. En la siguiente página, la escritura se torcía, irregular. He comenzado a escucharla también. Doña Clotilde pasó junto a él, con la vela en la mano. Profesor. La escucho en el pozo. Llora. No como antes, sino como si tuviera miedo. El profesor tragó saliva. ¿Y qué dice? Dice que pronto subirá. El sol no se ponía. Los relojes ya no servían. Las manecillas estaban inmóviles, detenidas en la misma hora. El calor era tan fuerte que el aire se ondulaba, distorsionando las sombras. Y las paredes de la vecindad empezaron a rezumar otra vez, pero esta vez no era humedad. Era algo más espeso, de color gris. El señor Barriga intentó cubrir las manchas con trapos secos, pero el líquido los empapó al instante, dejándolos tibios. Ñoño retrocedió, temblando. Papá. Eso se mueve. Y se movía. Lentamente, siguiendo el contorno del muro, como si estuviera buscando algo. El chavo se acercó. Nos está buscando a nosotros. Susurró. A la mañana siguiente, no había pájaros. Ni ruidos del exterior. Solo el sonido de algo que goteaba, constante, desde un punto invisible. Doña Florinda, ya débil, le dijo al profesor. Si esto sigue así, moriremos de sed. Ya estamos muriendo. Respondió él. Pero no solo de sed. De algo más profundo. El chavo interrumpió, con una calma que no parecía suya. No hay que tenerle miedo. El agua solo quiere volver. Doña Clotilde se persignó. ¿Volver a qué, niño? A nosotros. Esa noche, ocurrió algo que ninguno olvidó. Aunque después, nadie podría decir si fue real. El barril del chavo comenzó a brillar desde adentro. Una luz azul, tenue, pulsante, como si viniera de debajo del suelo. El niño se acercó, sin miedo. Ya volvió. Dijo. Don Ramón gritó. Chavo, aléjate de ahí. Pero el aire se volvió pesado. Un sonido subterráneo llenó todo el patio, un rugido ahogado, como un río atrapado en piedra. Y la luz del barril se apagó. Cuando regresó la oscuridad, el chavo seguía allí, mirando el fondo. Nos está esperando. Susurró. Al amanecer, todos estaban exhaustos. El profesor intentó girar la llave de nuevo, sin esperanza. Y esta vez, el tubo sonó hueco, como si algo respirara dentro. Doña Clotilde se tapó los oídos. No lo escuchen. Gritó. No quiere que tengamos sed, quiere que la sigamos. Don Ramón retrocedió. ¿Seguirla a dónde? Debajo. Respondió la mujer. Donde el agua duerme. El chavo levantó la vista, los ojos brillando con un reflejo imposible. No está dormida. Solo está decidiendo quién será el primero. Y entonces, el sonido del goteo cambió. Ya no era una gota.
Era un pulso. Como si fuera un corazón. El profesor, temblando, escribió una última frase en su cuaderno. El agua está viva. Y tiene memoria de sed. El viento sopló por primera vez en días. Pero no trajo frescura. Trajo un olor. A humedad antigua. A algo que recordaba haber sido mar. Y desde el fondo del barril, una sola palabra pareció escucharse, apenas un suspiro líquido. Pronto. El día amaneció distinto. No hacía calor. Tampoco frío. Era como si el aire hubiera dejado de tener temperatura, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. La vecindad estaba en silencio. Las paredes, antes secas, ahora parecían respirar. Se expandían y contraían muy lentamente, como si el concreto latiera. El chavo observaba desde su barril, con los labios partidos, pero sin miedo. Hoy vendrá. Dijo. La chilindrina, acurrucada junto a su padre, lo miró con ojos hundidos. ¿Quién vendrá, chavo? El agua. Pero ya no tiene forma. Solo voz. Don Ramón soltó un suspiro largo. Ya basta, muchacho. Necesitamos ayuda real, no cuentos. Pero nadie había vuelto a ver un rostro humano fuera de la vecindad. El profesor Girafales había intentado salir la noche anterior. Y regresó confundido, asegurando que las calles no tenían fin. Di la vuelta y terminé aquí otra vez, repetía, con la mirada perdida. A media mañana, un sonido profundo retumbó en el suelo. No fue un temblor, ni un crujido. Era un zumbido líquido, un rumor de río antiguo. Doña Clotilde corrió hacia el pozo de desagüe. Está despierto. Susurró. Lo oigo llamarnos. Todos se reunieron alrededor. Del interior del pozo salía un vapor espeso, frío, con olor a lluvia. El chavo sonrió levemente. Ya no tiene miedo. Doña Florinda retrocedió. ¿Qué significa eso? Que ya no huye de nosotros. Dijo el niño. Ahora quiere que la escuchemos. El profesor Girafales se inclinó sobre el pozo. No hay nada ahí. Solo aire. Pero cuando habló, el eco respondió su voz. No exactamente igual. Un poco más lenta. Un poco más húmeda. Como si el pozo le devolviera las palabras con su propio ritmo. Solo aire. Aire. Re. El eco siguió repitiendo hasta que la voz se deformó en un susurro distinto. Nadie entendió las palabras, pero todos sintieron lo mismo. Sed. El calor volvió sin aviso. Las sombras se movían solas, ondulando como si el aire fuera líquido. Los cubos vacíos empezaron a empañarse por dentro, como si alguien respirara en ellos. Ñoño, débil, se aferró a su padre. Papá. Tengo sed. Ya lo sé, hijo. El señor Barriga miró hacia el pozo, con los ojos nublados. Quizá haya algo ahí abajo. El profesor lo detuvo. No baje. No sabemos qué es. Don Ramón se acercó lentamente. A lo mejor, si logramos sacar aunque sea un poco. Pero el chavo negó con la cabeza. No se puede sacar. Solo se puede escuchar. Al caer la tarde, el aire cambió de nuevo. El olor a polvo se fue, reemplazado por algo dulce, casi agradable, como el perfume de la lluvia antes de caer. La chilindrina levantó la cara. Papi. Huele a agua. Doña Florinda salió de su casa con una sonrisa que parecía un sueño. Va a llover. Por fin va a llover. Todos miraron al cielo. Pero no había nubes. Solo un resplandor pálido que temblaba, como una superficie líquida invertida. Y entonces cayó una gota. Una sola, en el centro del patio. Brilló, pura y clara, antes de evaporarse al instante. El chavo la miró. Nos está probando. Quiere saber si aún la recordamos. El profesor apretó los puños. Esto no tiene sentido. El agua no piensa. Antes tampoco el aire, y sin embargo lo respiramos. Respondió el niño, en voz baja. Esa noche, el zumbido bajo el suelo se volvió un canto. Un murmullo rítmico, como el rumor de olas lejanas. Pero dentro de aquel sonido había sílabas, palabras que no eran humanas, aunque el oído humano intentaba comprenderlas. Don Ramón se tapó los oídos. Basta. No puedo más con ese ruido. El profesor escribía sin mirar su cuaderno. El agua está hablando. Quiere regresar a su forma, pero algo se lo impide. Dice que nosotros la rompimos. Doña Clotilde caminaba por el patio, con la mirada fija en el suelo. Está cansada.
Ha estado escondida tanto tiempo que olvidó cómo fluir. Y de repente, se oyó un golpe hueco desde el pozo. Como si algo hubiera tocado desde adentro. Todos se quedaron inmóviles. El sonido se repitió. Y luego, una voz. No era humana. Era líquida, lejana, como un eco sumergido. Sed. Nadie durmió. La vecindad entera respiraba junto a ellos. El aire tenía sabor salado, como si lo que llenaba los pulmones no fuera oxígeno, sino vapor. Los espejos, las ventanas, incluso los charcos de sudor que ya no existían. Todos mostraban reflejos distintos. Reflejos en los que no había personas. Solo agua en movimiento. El chavo se levantó a medianoche. El barril lo llamaba. Se inclinó sobre él y habló muy quedo. Ya te escuchamos. ¿Qué quieres que hagamos? El aire se agitó. El pozo respondió con un murmullo. Y el sonido viajó por las tuberías, vibrando en todo el edificio, hasta llegar a la llave del grifo. El ritmo era un corazón. Pero no el de un humano. El profesor Girafales tomó el cuaderno por última vez esa noche. Día 6. No hay sed. Hay algo distinto. Una llamada. No sé si estamos muriendo o transformándonos. Pero escucho el agua dentro de mis venas. Y no suena como antes. El viento sopló. La vela de Doña Clotilde se encendió sola, con una llama azul. El pozo volvió a hablar. Esta vez, la voz era clara. Faltan pocos. Cuando todos escuchen, volveré. Y entonces el agua, invisible aún, dejó un rastro en el suelo. No era un charco. Era una palabra, escrita con humedad. Vecindad. El amanecer trajo un silencio absoluto. Ni un zumbido, ni un eco. Solo las huellas húmedas que cruzaban el patio, desapareciendo una a una bajo las puertas cerradas. El chavo se sentó junto a su barril, sonriendo levemente. Ya casi. Susurró. El agua nunca se va. Solo espera que la llamen por su nombre. Y el pozo, allá al fondo, exhaló un último suspiro. Como si alguien, o algo, estuviera a punto de subir desde abajo. Nadie sabía si amanecía o anochecía. El cielo ya no tenía color. Era una extensión pálida, sin dirección. La vecindad parecía suspendida en el aire, flotando entre el silencio y el eco. El profesor Girafales fue el primero en notar el cambio. El aire está más húmedo. Y era cierto. El polvo había desaparecido. Las paredes, antes agrietadas, ahora brillaban con un tenue resplandor perlado, como si estuvieran cubiertas de un rocío invisible. Pero no era agua. Era otra cosa. Algo que los observaba desde cada gota. Don Ramón se despertó sobresaltado. Había soñado con el mar. Pero en el sueño, las olas no se movían. Se quedaban quietas, observándolo, reflejando su rostro una y otra vez. Cuando se acercaba al agua, su reflejo lo imitaba con un retraso mínimo, como si pensara antes de hacerlo. Se sentó en su cama y vio la pared. Una línea húmeda se deslizaba lentamente hacia el suelo, dibujando un camino. Otra vez esa condenada humedad. Murmuró. Pero la línea se detuvo un segundo, y luego siguió, como si hubiera escuchado. En el patio, Doña Clotilde caminaba descalza. El suelo estaba frío por primera vez en días. El aire olía a lluvia, aunque el cielo seguía sin nubes. Ella alzó la vista y dijo, sin saber a quién. Ya casi. Doña Florinda salió de su casa con pasos lentos, con Kiko agarrado de su falda. ¿Qué está pasando, Clotilde? El agua se acuerda de nosotros. No nos había olvidado. Solo estaba esperando que aprendiéramos a tener sed de verdad. El profesor, agotado, los observaba. No digas tonterías. La sed nos está haciendo delirar. ¿Y si la sed era la forma que tenía el agua de hablarnos? Respondió ella. Nadie contestó. Porque todos, incluso él, escuchaban ya el rumor del agua corriendo. Aunque no existía ningún río cerca. El chavo estaba junto a su barril, en silencio. Tenía los ojos abiertos, fijos en el fondo oscuro. Ya volvió. Dijo al fin. Pero no le gusta cómo somos ahora. Don Ramón se arrodilló frente a él. ¿Qué dices, muchacho? Dice que nos secamos por dentro. Que olvidamos cómo escucharla. Doña Florinda cruzó los brazos. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque me habló. La chilindrina se estremeció. ¿Qué te dijo, chavo? El niño sonrió, apenas.
que todo lo que alguna vez fue agua aún está aquí. Solo que aprendió a esconderse dentro de las cosas. El profesor lo miró con recelo. ¿Dentro de qué cosas? El chavo lo miró a los ojos. De nosotros. Esa noche, el zumbido volvió. Pero ya no era un murmullo. Era un canto. No de una voz, sino de muchas, fluyendo en armonía, como si el pozo respirara con ritmo. El aire temblaba. El suelo se cubría de un vapor luminoso que avanzaba lento, rozando los pies de todos. Doña Clotilde levantó su vela, que ardía sin fuego, y dijo: no tengan miedo. Es solo el principio. El vapor se arremolinó en torno al barril. El chavo lo observaba con fascinación. El reflejo de la luz líquida bailaba en sus pupilas. El profesor intentó retroceder, pero el aire se volvió espeso, como si estuviera dentro de una corriente invisible. El sonido del pozo retumbó una última vez. Y del centro del patio se elevó un susurro tan nítido como una palabra humana. Vecindad. El eco resonó en las paredes, repitiéndose cada vez más lejos, más hondo, hasta desaparecer bajo tierra. Durante horas, el silencio fue total. Hasta que doña Florinda habló, con voz apagada. Siento. Como si el aire se moviera dentro de mí. El profesor la miró. Su piel estaba perlada de un brillo extraño, como si diminutas gotas respiraran sobre ella. No lo toque. Dijo. No sé qué es eso. El señor Barriga, exhausto, se dejó caer en una silla. No importa que sea. Si esto es agua, entonces estamos salvados. El chavo negó con suavidad. El agua no vino a salvarnos. Vino a recordarnos que siempre fuimos suyos. A medianoche, algo cambió. El sonido de las tuberías volvió, pero no era el mismo. Era un rumor fluido, sí, pero dentro de él se escuchaban latidos. Y cada golpe del metal hacía vibrar el aire, como si los muros respiraran con ellos. Doña Clotilde levantó la vista. Ya empezó. Dijo. Las sombras se deformaron. El vapor se elevó, girando en espirales suaves, y en su interior se podían distinguir siluetas líquidas. No eran personas, ni animales, ni nada conocido. Eran reflejos vivos, ecos de algo que había sido agua y ahora recordaba serlo. La chilindrina abrazó a su padre, llorando. Papi, tengo miedo. Yo también, hija. Respondió él. Pero no hay a dónde ir. El chavo se puso de pie. El vapor lo rodeó, y su voz, al hablar, parecía venir desde todas partes. Ya no hay arriba ni abajo. Solo lo que fluye. El profesor, desesperado, buscó su cuaderno. Las páginas estaban húmedas. Las letras se habían disuelto, formando dibujos de ondas y círculos. Solo quedaba una frase aún legible, escrita con trazo tembloroso. La sed fue la puerta. El aire vibró, una última vez, con un sonido profundo. Las gotas suspendidas en el ambiente se elevaron lentamente, flotando como polvo luminoso. Y el pozo, desde el fondo, habló con la voz de todos. Falta uno. El chavo miró a los demás. Solo falta que todos recuerden. Doña Florinda retrocedió, aterrada. Recordar que... El niño sonrió. ¿De dónde venimos? Y en ese instante, todo el aire se llenó de reflejos. Miles de pequeños espejos líquidos danzaron en el aire, mostrando imágenes imposibles. La fuente del parque, la lluvia sobre el techo, los cubos de agua, los charcos donde el chavo jugaba. Todos brillaban, vivos, respirando. La voz volvió a sonar, suave, casi maternal. Cuando no quede sed, volveré a ser. Y el vapor se fundió con la oscuridad. El aire se volvió espeso. La vecindad entera pareció hundirse en un silencio líquido. Al amanecer, solo quedaba el barril. Dentro, el agua por fin había vuelto. Clara. Serena. Y reflejaba un cielo nuevo. Pero en ese reflejo no había nadie. Solo las paredes vacías, los ecos lejanos del zumbido. Y una palabra, flotando en la superficie. Gracias. Pasó el tiempo. O eso parecía. El reloj del patio seguía detenido, la manecilla anclada eternamente entre dos números que ya no significaban nada. El cielo, antes gris, ahora era un reflejo. Un espejo inmenso y ondulante. No había sol, ni nubes. Solo la sensación de que arriba y abajo ya eran lo mismo. La vecindad seguía ahí, intacta. Pero vacía. O casi. Un hombre con sombrero caminaba entre los pasillos.
Tenía el rostro familiar, aunque sus ojos parecían hechos de cristal líquido. Se detuvo frente a una puerta. «¿Chilindrina?», susurró. Nadie respondió. El eco devolvió su voz, pero distorsionada. «Rina. Rina». El hombre suspiró y siguió avanzando. El suelo estaba húmedo, pero no por agua común. Era un brillo tenue que se movía solo, deslizándose entre las baldosas como si respirara. En una esquina, un barril. El mismo de siempre. Dentro, el reflejo del cielo seguía intacto, aunque no había viento, ni luz. Solo un murmullo bajo, suave, que decía palabras sin idioma. El hombre se inclinó y miró dentro. Por un instante, creyó ver rostros. Rostros conocidos, sonriendo desde el fondo. El del profesor. El de doña Florinda. El de la Chilindrina. Incluso el suyo. Pero no eran recuerdos. Eran reflejos. El aire olía a lluvia antigua, a metal húmedo, a algo que había estado dormido siglos. El pozo, al fondo del patio, seguía cubierto de niebla. El viento soplaba desde abajo, no desde arriba. Y el murmullo volvió. No como antes. Era una voz coral, muchas voces que decían lo mismo, una y otra vez. «Gracias por recordar». El hombre retrocedió, aturdido. «¿Recordar qué?», preguntó al vacío. El pozo respondió con un sonido lento, como una exhalación. Que todo lo que fue ser también fue vida. El hombre miró sus manos. El brillo líquido se movía bajo su piel, dibujando venas que pulsaban con un ritmo diferente al de su corazón. Por primera vez, comprendió. El agua no había desaparecido. Nunca se había ido. Solo había esperado el momento de volver a ser parte de aquello que un día la traicionó. Los humanos. Desde entonces, nadie volvió a ver a nadie en aquella vecindad. El lugar se volvió una leyenda. Los vecinos de los alrededores decían que, en las noches de calor, se oía un rumor bajo el suelo, como si las cañerías cantaran. Decían también que si uno se acercaba al portón abandonado y susurraba su propio nombre, el eco respondía. Pero no con tu voz. Con otra. Más profunda. Más líquida. Y en los días de lluvia, cuando el cielo finalmente decidía abrirse, el agua que caía dentro del patio se quedaba quieta, formando charcos perfectos, sin movimiento. Dentro de ellos se podían ver reflejos de personas que ya no existían. Don Ramón arreglando su gorra. La Chilindrina riendo. Doña Florinda sirviendo café. El profesor Girafales con su ramo marchito. Ñoño, Kiko, doña Clotilde. Y el chavo, corriendo feliz entre ellos. Pero cuando alguien parpadeaba, el reflejo desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Cuentan que una noche, un repartidor de agua decidió entrar. El calor era insoportable, y pensó que tal vez allí encontraría un grifo antiguo. Cruzó el portón. El aire estaba fresco, más que en cualquier otro sitio del barrio. Y entonces la escuchó. La voz del agua, fluyendo, riendo, murmurando nombres que no entendía. Corrió, buscando de dónde venía el sonido. Y la encontró. Una sola llave oxidada, goteando una gota cada tanto. La tomó entre sus manos, intentando abrirla más. Pero la manija se movió sola. De la boca del grifo salió un hilo de agua clara, luminosa. Y dentro de esa luz líquida, algo se reflejaba. Un cartel, apenas visible, grabado en la pared húmeda. Aquí descansa la sed. Aquí fluye lo que nunca debió secarse. El hombre retrocedió, aterrado, y huyó sin mirar atrás. Jura que, antes de salir, escuchó una risa de niño detrás de él. Una risa suave, alegre, y un eco que decía: eso. Eso, eso. Desde entonces, el portón de la vieja vecindad permanece cerrado. Nadie lo ha abierto. Nadie lo limpia. Pero cuando llueve fuerte, el agua que corre por las calles evita pasar por ahí. Como si el lugar respirara. Y dicen los que aún viven cerca que, si miras desde lejos, el patio parece brillar. No con fuego. Con agua. Una que no moja, pero observa. Una que aprendió a tener memoria. Y a esperar. Porque el agua, al final, siempre vuelve. Pero nunca igual. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que